Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están todos? Una vez más aquí con ustedes, muy feliz de estar preparando este nuevo tutorial. Les agradezco de todo corazón todo lo que han hecho, por todos los lindos comentarios que me han dejado. De verdad que es muy importante para mí, es muy importante que ustedes compartan los videos, es muy importante que ustedes le den like, es muy importante los comentarios que me dejan, en realidad es muy gratificante para mí y me motiva muchísimo. Espero que todos estén bien, espero que todos estén listos para aprender cosas nuevas, para mejorar nuestro trabajo, la calidad de nuestro trabajo y de la misma manera pues progresar, tener más ingresos, ganar más clientes, en fin, que todo sea para bien, que todo sea un constante progreso laboral, ¿verdad? Y bueno, deseo que en lo personal también todo les esté yendo muy bien. Bueno, hoy les traigo este tutorial. Vamos a ver este enterizo. Me han pedido muchísimo los enterizos, me han pedido diferentes clases de enterizos y la verdad que el enterizo es algo muy importante y que a veces nos da un poquito de miedo hacerlo, pero no, hoy vamos a aclarar muchísimas dudas, vamos a ir tocando puntos que son bien importantes a lo largo del desarrollo del patrón. Pero este pantalón además va a ser un pantalón que va a hormar muy bonito, que va a ser un pantalón levantacola, no va a ser esos pantalones, esos enterizos que son sueltos, que son anchos, que son más bien como informales, no, este va a ser un enterizo muy elegante que va a tener muchísima horma, entonces nos va a quedar muy apropiado para cualquier ocasión, es muy elegante, entonces bueno, esa es la parte importante. También vamos a mirar, la verdad es que con esta explicación que vamos a hacer hoy vamos a poder desarrollar cualquier clase de enterizo, porque vamos a aclarar muchas dudas que aplican para los diferentes modelos. Este pantalón es un pantalón recto, es un pantalón ancho, pero lo vamos a ver así como sería ancho, pero también le voy a dar la opción del palazo, porque también gusta mucho, es muy lindo. Y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Este conjunto que está acá, este enterizo, aquí en la mitad tiene una piecita, como ustedes se pueden dar cuenta que se hace en la pantalla. Aquí tiene una costura aquí y costura aquí, tiene unos pasadores y por ahí se pasa la correa, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con esa piecita así. Nada, vamos a hacerlo con pinza de costado. Y bueno, vamos, como les decía, van a haber muchas cosas para tener en cuenta a la hora de hacer un enterizo, para que quede bien, para que horme bien, pero también para que sea cómodo, ¿no? Que no nos quede tirante, que no nos incomode y que no se vea tampoco mal aquí la parte de adelante, ¿no? Entonces, como les digo, son muchas cosas para tener en cuenta. Hoy vamos a trabajar con la teoría, como les decía, de pantalón levantacola. La teoría la voy a dejar aquí debajo del tutorial. Ustedes la pueden descargar, irla haciendo y ir mirando el tutorial si desean. Yo ya tengo un tutorial también que se los voy a dejar aquí donde explico cómo hacer ese pantalón. Entonces, bueno, yo voy a usar las plantillas que tengo aquí porque la verdad es que es un tutorial bastante largo. Entonces no puedo extenderme mucho porque si no ustedes se me cansan y se me van y no quiero que se vayan a perder nada, porque la verdad hay puntos muy importantes en este tutorial. Ok chicos, entonces no se diga más, vamos a empezar. Voy a empezar haciendo el molde de la blusa. El molde de la blusa lo vamos a hacer, lo vamos a desarrollar hasta cierto punto. Después tenemos que ir a unirlo con el molde del pantalón para hacer otros ajustes. Y bueno, de ahí no les digo mucho porque si no se me enredan. Entonces, pero bueno, vamos a empezar como lo hacemos normalmente. La única diferencia es que ahorita yo voy a trazar aquí una línea, un margen puede ser de unos 3-4 centímetros, porque voy a necesitar este espacio ahorita más adelante. Entonces por eso no voy a empezar al borde del papel, ¿ok? Entonces bueno, vamos a empezar según las medidas de la talla de mi maniquí. Voy a empezar bajando 8 centímetros y medio para el escote. Voy a darle una altura de 28 centímetros y voy a darle la altura de talle de 47 centímetros. Ahora voy a ubicar la mitad en medio de estos dos puntos. La mitad entonces sería aquí.
y voy a trazar esas líneas. Ok. Voy a marcar mi ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio. Prolongo esta línea y bajo 4 centímetros. Ahora ubico la medida del hombro, que para mi maniquí son 13 centímetros, y marco una línea. Lo demás es escote. Y voy a ubicar mis contornos. Entonces, el contorno de busto para mi maniquí son 96 dividido en 4, me da 24, más 1 centímetro de ajuste, de desahogo, perdón, son 25. Entonces, para la cintura, para mi maniquí serían 76 dividido en 4, son 19, más 3 centímetros de pinza, son 22. Aquí voy a ubicar la distancia de busto, que para mi maniquí son 9 centímetros y medio, y a cada lado le voy a marcar el centímetro y medio que dejamos para la pinza. Y aquí también voy a marcar 9 centímetros y medio, que es la distancia de busto. Bueno, entonces trazo mi pinza. A este modelo específicamente no le voy a hacer ajuste de radio de busto, porque el modelo no lo necesita, no va tan ajustado ahí en esa parte, pero se puede hacer. Eso es algo que si es para un enterizo se puede hacer, eso no hay ningún problema, en el caso que fuera para otro modelo, ¿no? Porque no lo requiere. Bueno, aquí vamos a bajar 7 centímetros por el costado y voy a marcar 1,5 centímetros a cada lado para trazar mi pinza. Y la llevo a la altura de busto. Ahorita vamos a hacer aquí un ajuste, por ahora vamos a dejarlo así. Aquí vamos a hacer una pinza de 1,5 centímetros para corregir la sisa, porque no lleva manga. Pero fíjense, para cerrar esta pinza tenemos que hacer aquí algo que es un poco un truquito. No, un truquito no. Tenemos que hacer aquí unos ajustes, porque esta pinza la vamos a hacer en la tela, no en el papel, en la tela. Entonces quiere decir que la blusa no va a llevar cortes, ¿no? Pero aún así tenemos que hacer esta pinza. Entonces tenemos que mirar a ver cómo la hacemos. Ok, este enterizo no lleva manga, pero lleva traslado de hombro. Porque si los enterizos no le hacemos traslado de hombro, nos va a tirar hacia atrás toda la prenda, se nos va a ir para atrás y va a ser incómoda aquí en la parte de adelante. Entonces, aunque no lleve manga, los enterizos siempre necesitan traslado de hombro. Eso es algo que lo deben tener muy en cuenta. Ok, entonces los 2 centímetros de traslado de hombro. Esa es una de las cosas que hay que tener. Si están tomando nota, tomen nota, porque es bien importante. Ok, bueno, entonces vamos a explicar aquí lo de la pinza, porque tenemos que cerrar esto para poder definir la sisa, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es algo que no se hace usualmente, pero tenemos que hacerlo en este caso, porque aquí tiene que quedar armando bonito. Aquí se ve arrugado, pero yo no creo que sea ningún drapeado, es simplemente que es una tela delgada y produce esas arrugas. No creo que sea así arrugada, o sea, no creo que haya algo para que haga ese efecto, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a cortar estas dos pinzas. Voy a cortar esta pinza y voy a cortar esta pinza. Entonces aquí voy a cerrar esta pinza de sisa para el ajuste, ¿verdad? Muy bien, pero aquí se me abre esta pinza, se me abre un poquito. Entonces yo lo que tengo que hacer, esa pinza, recuerden que yo tengo un tutorial donde les explico cómo hacer la diferencia de talles, cómo eliminar la diferencia de talles, cómo trabajar las pinzas.
entonces por si necesitan ir allá, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un papelito debajo, quiere decir que esta pinza se nos creció un poco, ya la pinza nos quedó, ya no, a mí no me quedó de 3 centímetros, sino que me quedó de 4 centímetros. Entonces vamos a tener que entrar a arreglar esto para que nos quede mejor. Entonces, bueno, entonces voy a entrar a marcar la pinza por esta línea, voy a doblar el papel por esta línea y a llevarla a morir a esta, ¿ok? Entonces, hago aquí y lo traigo a caer sobre este. Para poder definir mi costado, ¿no? Entonces el costado, para el caso de mi maniquí, son 19 centímetros y medio. Marco los 19 centímetros y medio y trazo mi línea definitiva. Y ya que la tengo así, voy a cortar para que me quede de una vez definido esta parte, ¿ok? Muy bien, entonces así me quedaría mi pinza y esta pinza tiene que llegar a morir unos 3 centímetros aquí y 3 centímetros aquí bajamos. Ustedes ya saben que esas pinzas no pueden llegar exactamente a la altura de busto porque no van a hormar bien, ¿no? Entonces aquí muere mi pinza y aquí muere esta otra pinza. Y estas pinzas las hacemos en la tela, ¿ok? Bueno, entonces ahora aquí sí podemos entrar a definir nuestra sisa. Aquí yo le voy a entrar unos 2 centímetros, que no me quede tan afuera, 2 centímetros, y aquí por esta línea, aquí trato de recuperar mi vértice, este vértice como vendría siendo, y por este vértice voy a entrar 1,5 centímetros. Entonces ahora sí puedo trazar mi sisa uniendo esos puntos. Entonces podría ser así, de esta manera. Pero como esto aquí ya hicimos la corrección, no va a haber problema, la sisa va a quedar perfecta, ¿ok? Bueno, eso por esa parte. Ahora vamos a entrar a trabajar aquí lo del escote. Entonces aquí por esta parte, por ahora, yo voy a bajar 1 centímetro y voy a trazar nuevamente mi escote delantero, así de esta manera. Ops, me pasé. Bueno, entonces aquí, chicos, yo voy a salirme a este modelo, le vamos a hacer un bajante montado. O sea, vamos a cortar solamente una vez una pieza, pues una pieza para cada lado, y la ponemos sobre la blusa, montando hacia la blusa. A veces hacemos bajantes que los hacemos dobles, entonces queda de aquí hacia afuera ese bajante. Este bajante que le vamos a hacer va a quedar de aquí hacia adentro montando. Ya les voy a explicar. Entonces, para esa clase de bajantes vamos a salir 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, y vamos a trazar una línea en este momento por esos 1,5 centímetros, ¿ok? Ahora aquí vamos a definir hasta dónde llegaría el escote. Entonces este enterizo se ve bastante escotado, ¿no? Bueno, entonces supongamos que aquí a esta altura vendría el primer botón, ¿no? A esta altura. Entonces aquí yo voy a subir 1 centímetro. Y aquí por esta parte voy a correr de aquí, no de aquí, voy a correr de aquí hacia allá 3 centímetros. 3 centímetros, ¿ok? Ups. Y una vez estando eso, voy a hacer esto, a definir esta parte del escote. Ahorita arreglamos aquí este punto. Entonces hacemos esto. Este sería mi escote. Y aquí lo podemos hacer o en punta o lo podemos redondear aquí también. Ya eso es decisión de ustedes. Ok, así quedaría. Muy bien.
Entonces yo lo que voy a hacer aquí es que voy a dibujar la pieza que va montando encima. Esa pieza la cortaríamos, la marcaríamos de 3 centímetros más o menos, quedaría bien, 3 centímetros. Así, entonces esta piecita nosotros la vamos a calcar, la vamos a sacar aparte. Después, me quedo un poco torcida. Y esta la vamos a cortar aparte, le vamos a dar 1 centímetro de costura, 1 centímetro aquí para unirla con la blusa y otro centímetro aquí para doblarle hacia adentro y pasarle una costura. A esta pieza, cuando la vayamos a ensamblar, obviamente hay que cortarle una pieza de entretela, fusionarla, pero a la entretela no le demos costuras para que la parte de las costuras no nos quede tan gruesa. Entonces, bueno, eso en cuanto al bajante. Entonces vamos a cortar el molde para ver cómo nos va a quedar. Algo bien importante, chicos, vean, esto yo no se lo corto al molde porque esto es parte del molde. Yo tengo es que cortar, calcar esta pieza y sacarla aparte. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, aquí en esta parte del escote, antes de calcar la vista, yo voy a darle un poquito de embebido con la cinta, como yo ya les he explicado, para que no se nos vaya a desfigurar el escote. ¿Ok? Entonces, una vez estando hecho eso, yo puedo entrar a copiar mi vista, digamos así. Voy a copiarla para asegurarme de que les quedó claro. Entonces, digamos así. Esta sería la vista. Entonces yo ahora aquí a esto le daríamos costuras. Aquí le daríamos costuras por todos lados. Así, 1 centímetro de costura. Lo cortamos. Ok, entonces esto vendríamos, lo cosemos aquí así, de esta manera. Digamos que a esto cuando lo vayamos a cortar tenemos que darle 1 centímetro de costura. Y venimos y lo pegamos así. Queda así pegadito y aquí venimos y lo doblamos y lo pisamos arriba. Ya la pieza estando fusionada, ¿no? Yo haciendo esto me siento como
haciendo ropa para muñecas, imagínense. Yo hago los vestidos para novia que son tan grandes y esto es extraño. Pero bueno, entonces quedaría así, si se dan cuenta, chicos. Entonces esto iría fusionado, aquí irían los botones, entonces la blusa vendría a botonar como aquí por la mitad, lo que quiere decir aquí por la mitad. Si se dan cuenta, aquí estaríamos recuperando lo que le aumentamos y lo que le quitamos a la hora de montar. Entonces nos quedaría exactamente por donde nos tiene que quedar, porque al abotonar abotonaría aquí en toda la mitad cuando venga la otra y monte encima de esta, ¿ok? Entonces, bueno, espero me hayan entendido esto del bajante. Y por este lado estaríamos listos. Aquí nos faltaría simplemente hacer el cuello, pero tenemos que esperar un poco para saber exactamente de cuánto nos va a quedar. Aquí habrían 7 centímetros de aquí a aquí, 10 centímetros, perdón, de aquí a aquí. Entonces voy a apuntarlos para después hacer el cuello. Ok, entonces voy a poner esto a un ladito con el bajante. Y vamos a hacer la espalda. La espalda y otras cosas que también son bien importantes, vamos a mirarlas para los enterizos, ¿no? Eso aplica para los enterizos. Bueno, entonces aquí vamos a bajar los 2 centímetros que bajamos siempre, la altura de busto que son 28, el talle de espalda que son 45 y buscamos la mitad en medio de estos dos puntos que serían 13 centímetros. Trazo mis líneas. Y ubico la medida de ancho de espalda que son 20 centímetros y medio para mi maniquí. Prolongo esta línea y bajo 4 centímetros. Para la caída de hombro, marco mi hombro que es de 13 centímetros y trazo mi línea. Lo demás es escote. E inmediatamente voy a poner aquí este pedacito para arreglar mi traslado de hombro, que fue lo que le quitamos al delantero. Entonces aquí lo voy a pasar a recuperarlo, que son 2 centímetros, ¿verdad? 2 centímetros, 2 centímetros. Muy bien. Entonces aquí hago nuevamente mi escote. Bueno, después definimos aquí la sisa. Aquí voy a poner los contornos, que son el contorno de busto, que para mi maniquí son 96 dividido en 4 me da 24. Y para la cintura son 76 dividido en 4 me da 19 más 2 centímetros de pinza. Son 21. Aquí no le vamos a hacer corrección en el centro de espalda a este molde, porque esta parte no es aconsejable hacer aunque lleve costura aquí, vamos a partirlo de todas maneras el centro de espalda, pero no le vamos a hacer costura aquí en esta, no le vamos a hacer la corrección de 2 centímetros. A veces no ayuda o ayuda a que el pantalón tire en la parte de atrás. Entonces no le vamos a hacer esta parte aquí de los 2 centímetros, simplemente la pinza. Entonces le ubicamos la pinza en la mitad y marcamos 1 centímetro a cada lado para nuestra pinza. Entonces aquí marco el costado, de una vez lo rectifico, que son 19 centímetros y medio, y marco mi pinza definitivamente. Ok, entonces recuerden que aquí no es recomendable hacerle la corrección.
Entonces aquí por esta parte vamos a entrar 2 centímetros, porque eso fue lo que entramos en el molde delantero, y voy a marcar mi sisa, pero tengo que hacer aquí también una corrección ahora, ya les explico. Ok, aquí vamos a hacer algo que ya habíamos hecho antes. Vamos a cortar por esta, no, vamos a marcar primero 1 centímetro hacia abajo. Este centímetro lo vamos a llevar al centro. Cortamos por una de esas dos líneas hasta llegar al bordecito y vamos a cerrar esta pinza para que nos quede la espalda bien pegadita, para que no nos vaya a quedar aquí abierta la sisa, ¿ok? Y ahora sí rectificamos nuestra sisa. Yo creo que va a quedar igual, pero de todas formas siempre es mejor rectificarla. Bueno, yo creo que aquí es mejor hacerla más entradita, ¿no? Había quedado un poco entrada, entonces vamos a hacerla así mejor. Ok, entonces ahí quedaría lista nuestra sisa. Ahora vamos a cortar nuestro molde, que ya quedé. Ok, bueno, entonces aquí ya está nuestro molde recortado, ya está listo. Entonces nos quedaría el molde de la espalda, el molde delantero y el bajante. Vamos a mirar, antes de pasar al pantalón, vamos a mirar cuál sería la ubicación del bolsillo. En este caso, como el escote va un poco, lo entramos un poco hacia el costado, perdón, entonces hay que tener cuidado con la ubicación del bolsillo para que no nos quede tan encima del bajante. Generalmente, como yo ubico un bolsillo, es que, por ejemplo, yo bajo por esta línea, bajo recto, y de aquí hacia allá yo corro 3 centímetros, ¿sí? Y de aquí hacia acá la medida normal, estándar de un bolsillo es de 12 centímetros de ancho. Entonces de aquí hacia allá yo marco los 12 centímetros, pero entonces fíjense que en este caso me quedaría muy pegada a este bajante, por lo que, como les digo, el escote se trajo hasta acá. Entonces, además en el modelo se puede ver que es un bolsillo pequeño. Entonces, todo depende del modelo que estemos haciendo. Entonces, en este caso, por ser el bolsillo, por ser el escote así, y como es un enterizo, este bolsillo del que le estaba hablando también es un bolsillo para camisa, entonces es diferente. Entonces, vamos a cambiar un poco las medidas. Entonces aquí, de aquí hacia allá, vamos a correr 2 centímetros. O sea, aquí prolongué esta línea. Ya les explico. Aquí bajé esta línea para poder ubicar el bolsillo. Entonces de aquí, de esta línea que tracé hacia allá, voy a marcar 2 centímetros. Y le voy a dar 10 centímetros de ancho al bolsillo. 10 centímetros. Más o menos bajando unos 5 centímetros de esta línea. 5 centímetros, entonces marcamos el bolsillo. Y el bolsillo generalmente debe tener 2 centímetros más de largo que lo que le damos de ancho. Entonces aquí le estamos dando 10, vamos a darle 12 centímetros de largo y lo escuadramos. Entonces esta sería la ubicación de nuestro bolsillo más o menos, ¿no? El bolsillo es bueno, si ustedes no están muy seguros, lo pueden dibujar así en el molde, entonces como para que tengan una idea, y si ya no les parece, pues también pueden cambiarlo, ¿no? Es fácil tener una idea así cuando lo dibujamos. Vamos a resaltarlo aquí con rojo para que ustedes puedan ver. Entonces, una vez estando ya definido cómo es que lo quieren y dónde es que lo quieren, entonces simplemente lo pueden copiar. Lo pueden copiar.
Entonces, bueno, así sería nuestro bolsillito. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerlo en una cintita y a dejarlo ahí. Listo, entonces eso en cuanto al bolsillo. Vamos a definir el cuello. Entonces el cuello, dijimos que aquí tiene 10 centímetros y aquí tiene 12 centímetros. Ok, 12 centímetros. Entonces yo aquí tengo un papelito. Vamos a hacer un rectángulo. Voy a trazar una línea. A esta línea le voy a poner la medida de los dos escotes, que serían 22, 10 y 2, 22. Vamos a poner la mitad porque va a ser la mitad del cuello. Entonces marco 22 aquí. A esto no hay que hacerle monte porque en este caso no va a llevar monte, ¿no? Ella muere aquí en esta parte, no tiene monte. Ok, 22. Y voy a subir 6 centímetros. Este es un cuello sin monte. Ok, muy bien. Entonces aquí por este lado, que viene siendo como el centro del cuello, en la parte de atrás, la espalda, que probablemente yo creo que vamos a tener que partirlo. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a definir el cuello. Bueno, entonces aquí por este lado yo voy a subir 3 centímetros y medio. 3 centímetros y medio, y esa medida de 3 centímetros y medio yo la voy a traer aquí a esta esquina, ¿sí? Así, de esta manera. Y ahora simplemente voy a bajar 3 centímetros y medio. Este cuello, como no lleva monte, es un cuello más sencillo y queda muy bonito. Así, de esta manera, aquí trazo una línea para unir esos puntos. Y aquí simplemente voy a hacerle la formita redondita. Y así, de esta manera, me quedaría mi cuello sin monte. Ok, vamos a cortarlo. Y voy a hablarles lo que les iba a decir de que tal vez nos toque partirlo. Bueno, lo que les iba a decir es que este enterizo hay que mirar a ver cómo le vamos a hacer para ponérnoslo, ¿no? Cómo lo podemos abrir. Entonces, hay dos maneras. Hay dos maneras que lo podemos hacer y que se me ocurre en este momento. Ponerle botones aquí en esta parte normal que sean funcionales, o jale y botón, y de aquí para abajo ponerle un cierre normal. Entonces hacerle aletilla, aletillón, y hacerle un cierre que tenga cierre de aquí hacia arriba y de aquí hacia allá botones. Eso puede ser una manera. O la otra manera es ponerle cierre atrás en la espalda. También sería posible. Pero nos tocaría partir el cuello. A veces cuando hacemos vestidos, cuando hacemos cosas así, que llevan cuello Bolívar y le ponemos cierre atrás, no necesariamente tenemos que partir el cuello si lleva un escote. Pero en este caso, como es pantalón, va a ser incómodo ponerlo. No lo podemos poner si va cerrado el cuello en el centro de espalda. Entonces, si le ponemos el cierre en la espalda, tendríamos que partir el cuello, pero yo creo que lo más aconsejable es que le hagamos aquí un cierre corriente, cierre normal, y de la cintura hacia arriba los botones. Igual aquí lleva esta piecita que dijimos que para la correa hasta ahí puede llegar el cierre, y de ahí un botón, y de ahí para arriba más botones. Yo creo que esa sería la manera más apropiada de hacerlo. Bueno, entonces aquí ya tenemos los moldes de la blusa, tenemos el bajante y tenemos el cuello. Ahora vamos a hacer a unirlo con el pantalón, a ver cómo hacemos lo de el enterizo, cómo lo volvemos enterizo. Bueno, para eso entonces vamos a empezar con el delantero. Este es el molde del delantero. Vamos a dejar esto ahí a un lado.
Entonces lo que voy a hacer primero que todo es, voy a hacer eso con rojo, voy a trazar una línea. Voy a trazar una línea aquí con este color. Y de aquí para arriba voy a marcar 2 centímetros. Y de aquí para abajo voy a marcar 2 centímetros. Ok, vamos a hacerlas largas. Sin medir exactamente de cuánto. Okay. Muy bien, entonces aquí ya tenemos de aquí 2 centímetros y aquí 2 centímetros. Muy bien, entonces ahora vamos a coger el molde delantero, el molde de la blusa, y lo vamos a ubicar de aquí. Vamos a poner esta parte acá. ¿Sí se dan cuenta? El orillo de papel lo vamos a poner aquí porque esto es monte. Entonces el molde realmente es hasta acá, ¿no? Entonces de aquí hacia allá vamos a ubicar el molde por ahora. Esto es temporal. Y el molde delantero del pantalón, yo aquí lo tengo, entonces lo voy a ubicar de aquí también, de esta misma línea, hacia allá. Este es el molde que nosotros ya tenemos la teoría para hacerlo, entonces ahorita vamos a entrar a hacer los cambios, pero el molde básico es este. Ok, entonces estando el molde así, aquí lo único que nos queda por hacer es definir el costado. A veces nos sale diferente, entonces tenemos que hacerlo por el que salga más grande. Aquí simplemente cerramos y de esta manera nos quedaría listo nuestro enterizo. Esto tiene en total 4 centímetros. De acuerdo a este modelo específicamente que lleva esta piecita acá, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el molde por acá, o sea, normal la blusa, normal el pantalón, y aparte vamos a cortar esta piecita que va a ser como esta pieza aquí donde va la correa. En este caso de este modelo, pero si el enterizo tuviera simplemente una costura uniendo la blusa y el pantalón y no tuviera esta pieza, entonces el pantalón, las piezas tendríamos que cortarlas por aquí. Esta piecita correspondería al pantalón y esta piecita correspondería a la blusa. Entonces eso en el caso, como les digo, para otros modelos que puedan hacer, ustedes desarrollan la blusa, desarrollan el pantalón, lo colocan junto y después le dan, ponen los 4 centímetros y cortan por la mitad. Es importante que lo traigan aquí a ponerlo junto, no simplemente lo hagan de manera independiente, porque es importante definir los costados, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. A este molde porque generalmente al molde básico que tengo yo, aquí le bajamos 2 centímetros siempre. En este caso no se le bajaron esos 2 centímetros, está recto como se hace originalmente, ¿no? Sin haberle bajado los 2 centímetros, como pueden ver está recto. Entonces, bueno, entonces en este caso yo simplemente lo retiro porque mi molde de blusa ya está definido. Entonces esto sería listo mi molde. Esta sería la piecita para cortarla. Y este sería el pantalón que vamos a entrar ahora a trabajarlo. Ok, a volverlo un pantalón pelazo, porque esa es la otra parte interesante aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que aparte al pantalón pelazo se le hacen unas cosas, pero a este pantalón pelazo, además de ser pelazo, es enterizo. Entonces hay que hacerle otras cosas también. O sea, cuando el pantalón es solamente palazo, le hacemos unos cambios, pero cuando es, además de ser palazo, es enterizo, entonces hay que hacerle otras cosas, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar a mirar eso. Aquí cierro la pinza, corté, como se dieron cuenta, corté por la línea de quiebre, cerré la pinza, lo que quiere decir que el enterizo va a tener pinza en la blusa, pero no va a tener pinza en el pantalón.
aquí voy a venir a poner este pedazo de papel para ver cuánto nos abre el molde. Nos abre, vamos a mirar aquí. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a hacerlo así, de esta manera. Okay. Vamos a hacerlo así. Porque vamos a tener que hacer unos cambios en el tiro y vamos a tener que hacer unos cambios en las piernas, ¿no? Bueno, si el pantalón no lo quieren tan ancho, con este ancho que está abriendo el molde aquí, es suficiente, si no lo quieren tan ancho. Si lo desean más ancho, le podemos dar más aumento aquí. Eso ya es opcional. Yo voy a darle un poquito de aumento como para que sepan cómo lo tienen que hacer en el caso de que lo quieran más ancho, ¿no? Entonces aquí le voy a poner este otro papelito. Pero eso ya lo definen ustedes, el ancho que le quieran dar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Al pantalón, por ser enterizo, o sea, si el pantalón es palazo o no lo es, si es recto, simplemente por el solo hecho de ser enterizo, vamos a hacerle una corrección aquí en el tiro. Vamos a bajar 1 centímetro y vamos a salir 1 centímetro. Por ser enterizo, no por ser palazo, por ser enterizo. Entonces aquí vamos a corregir nuestro tiro. Yo creo que yo mejor lo hago a mano. Así, de esta manera. Ok. Aquí estoy corrigiendo mi tiro. Bajé 1 y salí 1. Ok. Y aquí en el costado, digamos, vamos a salir unos 4 centímetros más o menos. Y esos 4 centímetros los vamos a llevar aquí. Vamos a ver qué tanto queremos que el pantalón nos quede ancho. Eso ya depende, porque si queremos que el pantalón nos quede, digamos, bien como recto, así lo podemos trazar recto. Pero si queremos darle un poco de curva, mejor lo hacemos así, de esta manera. Para que no nos quede como tan ancho, ¿no? Que quede con un poco de forma. Podemos trazarlo así, pero aquí llegar a morir a ese centímetro que salimos. Si se dan cuenta, para que no quede el pantalón como tan recto. Pero hay unos que también son rectos, ¿no? Yo no sé exactamente qué es lo que ustedes quieren hacer, pero bueno, aquí les estoy dando la idea que les aplica para... Y ya pues ustedes mirarán a ver cuáles se les acomoda mejor. Y aquí igualmente. Vamos a traerlo a morir aquí a la línea de cadera. Así. Entonces el pantalón nos va a quedar ancho, pero no nos va a quedar así como tan recto, ¿no? Para que también tenga una caída bonita. Muy bien, entonces aquí lo que nos queda por hacer es rectificar el largo. Aquí tiene 87, entonces nos aseguramos que aquí tenga también 87. Y 87. Y rectificamos el largo. Así, entonces de esta manera nos quedaría listo el molde delantero. Simplemente nos faltaría darle las costuras y darle pues el largo al pantalón, ¿no? El largo no, ya lo tiene el dobladillo, me refiero. Aquí esto me quedó mal. Aquí llegué a morir ahí, tenía que llegar a morir al centímetro que salí. Entonces aquí corregimos esto. ¿Sí se dan cuenta? Ok.
y corregimos esta partecita aquí. Esto y los 4 centímetros que damos en la cintura, que en este caso lo vamos a usar para esa pieza que tiene extra. Esas cosas son las que hacen que el tiro no nos quede incómodo y que el pantalón pues forme bien, ¿no? Porque hay que buscar un equilibrio entre que el tiro no se vea grande, no se vea largo, pero que tampoco nos quede incómodo. Bueno, entonces así sería el molde del delantero del pantalón. Entonces aquí ya sería la parte de arriba. Aquí sería la piecita. Lo único que nos queda aquí por hacer la piecita es que tenemos que quitarle la medida de aquí, o sea, aquí cerramos la pinza. Aquí la vamos a coser en la tela, pero a esta piecita no se la hemos eliminado porque corregimos los costados, ¿no? Entonces tenemos que asegurar que esta piecita nos va a quedar de la medida que es después. Entonces aquí tendremos que venir después a quitarle a esa piecita lo que le dimos para la pinza. Entonces así, de esa manera nos quedaría ahora sí listo. Así. La blusa sale más larga porque hay que cerrar la pinza, ¿no? Obviamente, yo sé que ustedes entienden eso. Ok, bueno, listo. Entonces, así de esta manera nos quedaría listo el delantero. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la espalda. Entonces, aquí tengo la espalda. Aquí tengo la espalda, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar una línea. Dos centímetros hacia arriba, 2 centímetros hacia abajo. Y hacemos exactamente lo mismo. Aquí, como al molde no le dimos la corrección del centro de espalda, entonces lo vamos a poner así rectico sin ningún problema. Ok, este es el molde. Y vamos a traer el molde de espalda y lo vamos a ubicar también acá. Una cosa, chicos, no se preocupen si el molde ustedes lo ven, aquí dirán ustedes, pero el molde queda torcido. El molde, al ponerlo junto, queda torcido, pero como el molde lo vamos a cortar y va a quedar independiente, pues ahí ya lo cortamos y no, al momento de cortarlo lo ponemos al hilo. Este es el hilo, entonces ahí ya no nos va a quedar torcido. Les digo eso por si se asustan de verlo así, ¿no? Entonces, mire, aquí en este caso el molde del pantalón me sale un poquito más grande. Entonces, por eso la importancia de traer los moldes aquí y ponerlos juntos para asegurarnos de que están bien. Entonces, bueno, aquí vamos a darle la forma. Aquí el pantalón está un poco más ancho, entonces vamos a ajustar la parte de la blusa. Porque estas cosas hacen que el pantalón quede, que el enterizo nos incomode. Entonces, esta forma vamos a dársela aquí así, hacia arriba. Y aquí sí está bien, aquí no hay problema. Entonces aquí unimos los dos, ¿sí se dan cuenta? Y de la misma manera que hicimos en el delantero, vamos a sacar esta piecita ya que la definimos. Aquí podemos hacer algo también. Entonces aquí el pantalón, esta piecita va a ser independiente, pero si no fuera independiente, acuérdense, entonces cortaríamos por la mitad, por aquí. Para otro caso de enterizos, pero para este caso ella va aparte porque es en esa piecita donde van los pasadores. Entonces, ya estando eso listo, vamos a quitarla, vamos a cortarla. Vamos a corregir este poquito que nos quedó aquí por corregir, para que nos corregir. Ok, entonces nos quedaría aquí lista la espalda. Lo mismo con el
pantalón. Aquí no tenemos que hacerle nada, simplemente voy a cortar la pieza porque ha puesto cintas. Y bueno, el pantalón quedaría listo. Aquí a esta parte voy a correrle 2 centímetros. 2 centímetros de aquí, que son los 2 centímetros de la pinza, porque la vamos a eliminar, ¿verdad? Entonces esa pinza la vamos a coser, entonces ya después la piecita nos va a salir grande. Entonces aquí le corregimos eso, le corregimos aquí. Aquí vamos a marcar para ubicar cuál es el centro de espalda, porque nos podemos confundir porque son muy parecidas. Aquí. Y vamos a hacer la adaptación del pantalón. Aquí al pantalón vamos a hacerle algo, vamos a correrle esta pinza un poquito hacia aquí para poder trazar la línea y abrirlo, ¿no? Porque si la trazamos aquí, miren, si abrimos aquí donde está ubicada, ella nos va a salir acá, ¿verdad? Entonces tenemos que correr la pinza un poco. Entonces, digamos, la pinza es de 2 centímetros, vamos a tratar de acercarnos lo más posible a esta parte. Y vamos a marcar los 2 centímetros de la pinza. Podemos marcar así. Ok, le vamos a dar. Esta pinza va a estar cerrada, entonces por eso no importa que le hagamos el traslado. Aquí 13 centímetros, que es la profundidad. Marcamos. Y vamos a prolongar esa línea, porque por ahí vamos a cortar el monto para abrirlo. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a cortarlo y a cerrar la pinza. Ok, muy bien. Entonces vamos a ponerle el papelito aquí. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar 1 centímetro, bajamos 1 centímetro y salimos 1 centímetro, así, de esta manera. Entonces ese sería nuestro nuevo tiro. Así, de esta manera quedaría nuestro nuevo tiro. Ok, y aquí vamos a salir 4 centímetros, al igual que lo hicimos con el delantero. Y aquí también salimos 4 centímetros y vamos a redefinir nuestros costados, así, de esta manera. Recuerden que esto se lo hacemos a todos los pantalones que sean enterizos, independientemente si son palazzo o no. Ok, y aquí a este punto de la cadera vamos a entrar a hacer esto. Si ven que aquí le da un poco de curva para que no nos quede como tan recto, y eso también ayuda a que tenga una caída más bonita. Ok, entonces aquí simplemente rectificamos los largos, 87, para asegurarnos de que no nos va a quedar con colita. Así. Ahora cortamos.
Ok, muy bien. Entonces así, de esta manera nos quedaría listo nuestro pantalón, la parte de la espalda. Y aquí estaría lista la parte de la blusa. Ok, y aquí en este lado estaría lista la parte del delantero. Ok, chicos. Entonces, así de esta manera habríamos terminado nuestro tutorial. Ya está listo todo, aquí está lista la blusa, el cuello, el bolsillo, todo perfecto. Ya saben, si lo quieren hacer recto, también está muy bien, no hay problema, no le hacen estos aumentos. Pero igual yo lo quise hacer porque la chica que me envió el tutorial, que me envió la foto, quería que el pantalón fuera muy ancho, quería más ancho. Y ya pues por último sería sobre la piecita poner los pasadores. Los pasadores son entonces 2 adelante, 2 atrás a cada lado y 1 en el centro de espalda. Entonces ya chicos, bueno, muchísimas gracias, espero compartan este tutorial si les gustó y muchísimas gracias por todo el tiempo que me regalan, se los agradezco mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.